Gustavo Caliba, Leandro Calvetti y el licenciado Luis Diego Hernández de Costa Rica. Bueno, antes de empezar la presentación formal, dejar en claro ¿sí? algunos pequeños conceptos que vamos a tener en cuenta a la hora de tener la charla. Sí, por favor, revisar los micrófonos que no estén prendidos para evitar alguna interferencia. Vamos a tratar de tener un nombre y un apellido. Sí, pueden editarse eso ahí, por ahí hay gente que se conecta y dice J7 o alguna otra cosa, y por ahí cuando hacen preguntas es difícil identificarlos. Así que traten de editar y ponerse un nombre. Y bueno, las preguntas y las consultas las vamos a escribir en el chat de acá de la aplicación. Y si hay alguna pregunta que sea de urgencia o alguna duda que sea de urgencia, tienen la opción de levantar la mano, ¿sí? Ahí en donde está el chat, dice levantar la mano. Y si no, tengo en reacciones unas palmitas o un pulgar arriba. Cualquiera de las tres reacciones, ustedes le hacen clic y yo voy a estar atento a interrumpir la charla si es necesario. Si no, vamos a dar algunos minutos de tiempo ahí, una pausa para poder responder todas las preguntas. Leo, todo tuyo. Bien, chicos, buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente reencontrarnos. La verdad que en la semana charlábamos y la satisfacción de poder seguir concretando este tipo de actividad que creo que es tan beneficiosa para todos los profesionales del área deportiva. Hoy tenemos el grato gusto de contar con la presencia de un ex compañero, una excelente persona y un tremendo profesional, Luis Diego Hernández, licenciado en psicología, máster, hace mucho tiempo trabajando en la Federación Costarricense de Fútbol, al frente de la selección mayor y todas las selecciones juveniles, tanto masculinas como femeninas. Tuviste la posibilidad de estudiar un tiempo en Europa, Luis Diego, y bueno, y te seguí desarrollando aquí, también como instructor los árbitros en CONCACAF. La verdad que ya tenés un recorrido muy importante, sobre todo en el ámbito del deporte de élite, y bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos de que te hayas prestado, de que hoy nos puedas contar acerca de este tema tan importante y que nos toca de tan cerca a todos, ¿sí? La fortaleza que tenemos que tener en tiempo de pandemia. Para nosotros, nuevamente, es un gusto darte la bienvenida. Muchas gracias por prestarte y mejor de los éxitos para esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, Nicolás, Gustavo, por tomarme en cuenta para esta iniciativa tan buena que tienen ahí en Jujuy para poder darle seguimiento a todo el tema del deporte, la salud en esa comunidad. Y para mí era que un placer poder estar acá compartiendo un poco de la visión, un poco de lo que considero tal vez les pueda ser útil, esperando que así resulte. Y pues bueno, que la pasemos muy bien en este espacio. Así va a ser, Dieguito, así va a ser. Fenomenal. Cuando vos quieras, seguramente Nico ya te hace poder compartir pantalla para que puedas iniciar con tu presentación. Muy bien. Podés compartir nomás libremente, Luis Diego, fíjate si podés. Excelente, vamos a ver. Ahí. ¿Me pueden confirmar si... Excelente. ¿Sí se ve? Ok. Se ve de 10. Fenomenal. Bueno, entonces, sin más preámbulo, la sesión, la charla que vamos a desarrollar, que vamos a compartir de hoy, la titulo Fortaleza Mental en tiempos de pandemia. Efectivamente, este tema del COVID-19 ha sido visto desde la óptica médica, sobra decir, pero no podemos aislar, no podemos subestimar el aspecto de salud mental, ¿no? Como bien me estaba comentando el profesor Calvetti sobre mi expertise, va más hacia la psicología del deporte, la actividad física, y entonces la propuesta mía es hacer como una especie de paralelo de la situación actual que estamos viendo todos,
que lo hablábamos previamente con el profesor Marcelo, y con el deporte, en especial el fútbol, que es lo que creo que a todos nos convoca, o la mayoría nos convoca también el día de hoy. Muy bien. Entonces, lo primero que quisiera hacer es tratar de describir con algunas características básicas, podemos quedarnos acá todo el día, de la situación actual que estamos viviendo. Y pues básicamente traigo 3 conceptos que creo que todos vamos a compartir. Estamos hablando de contextos, de un evento histórico. Esto suele pasar una vez cada 100 años, temas de pandemia, y que es altamente complejo, ¿no? Acá hay una complejidad enorme sobre la situación actual y por qué decimos que podríamos hablar de una situación compleja. Bueno, primero porque hay una multidimensionalidad de problemas o situaciones que estamos viviendo de orden salud, de orden económico, de orden social, político. O sea, acá estamos viendo muchos de los aparatos básicos para poner a funcionar una sociedad, ¿no? Hay un exceso de información también, que es parte de lo que se ha recomendado, en poder estar pendiente de información veraz, de información oficial, y no caer en lo que muchos han denominado infoxicación, ¿verdad? Que es estar pendiente, que es estar teniendo una tendencia a consumir información y muchas veces de centros o de fuentes no fiables. Entonces, como tercer punto, las múltiples relaciones que tiene esta situación como eje central, la salud y toda la ramificación que integra, como lo dije anteriormente, económica, educacional, social, todo, ¿no? Entonces, es altamente complejo la situación actual que estamos viviendo. Después, podemos decir también que es un ambiente que está lleno de ambigüedad, porque también tenemos múltiples interpretaciones de los fenómenos que estamos viviendo. Y acá tenemos posiciones médicas sobre si el uso de mascarilla es bueno o es malo. Entonces, encontramos literatura de especialistas que dicen que sí y otros dicen que no. Encontramos sobre las tecnologías que están utilizando para poder buscar nuevas vacunas, etc. Acá en Costa Rica, por lo menos, están haciendo un proyecto sobre tomar el plasma de los equinos, de los caballos, para que pueda ser parte como el ingrediente de la solución para esto. En fin, acá tenemos cualquier cantidad de interpretaciones de este fenómeno y eso lo hace muy ambiguo también. Esto tiene que ver con que hay emergentes teorías, modelos para poder saber cómo manejar esto. Yo lo comentaba previamente con el profesor Marcelo, uno de los que está utilizando aquí el país sobre el modelo de la anza y el martillo, donde básicamente el martillo es cuando a nivel país tienen que tomar medidas más restrictivas, un confinamiento más rígido, y la danza es cuando estamos un poco con más libertad haciendo nuestro día a día, ¿no? Entonces, tenemos un ambiente muy ambiguo también. Y como tercer punto principal, también tenemos un ambiente lleno de cambios, es decir, cambios a grandes velocidades y con una dinámica inestable, con la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Cada ciclos breves, semanales, de día a día. Aquí en Costa Rica al menos tenemos una conferencia diaria a las 12, mediodía o a la 1, de parte de las autoridades del gobierno, dando unos reportes de los números de casos y las nuevas directrices o instrucciones. Entonces tenemos cambios al día. Aquí nos dijeron no se ponga mascarilla, ahora se pone mascarilla, pueden salir o no pueden salir, ahora salen estos, habilitan restaurantes, habilitan bares, habilitan gimnasios, no, sí. O sea, hay cambio por doquier. Entonces, yo creo que estos 3 conceptos, podríamos hablar de más, pero me da la impresión que son los que logran reunir la esencia de la situación actual que estamos viviendo. Entonces, lo que quiero ir es como de lo macro a lo micro a la hora de la sesión. Esta es la situación, el contexto macro que estamos viviendo. ¿Okay? Muy bien, pero el ingrediente principal que estamos, creo yo, todos permeados es la incertidumbre. Y no tenemos certeza
de lo que está pasando y de lo que puede pasar, y la parte también de situaciones imprevistas que van sucediendo conforme van pasando los días, las horas, los resultados imprevistos que tenemos sobre las posibles vacunas, etcétera, y bueno, la multiplicidad de factores que están influyendo en el momento. Entonces yo creo que la incertidumbre es una de las características principales al día de hoy. Ahora, y ya vamos entrando en materia. Extraigo aquí 5 aspectos que creo que los deportistas están muy habilitados, y todos los que estamos en medio del mundo del deporte, que estamos acostumbrados. Yo soy de la visión de que si hay alguien que está entrenado, capacitado para afrontar momentos con estas características de ambigüedad, de cambio, de incertidumbre, somos los que hemos estado o estamos en el alto rendimiento. Porque la incertidumbre es nuestro acompañante en el viaje de la élite, del alto rendimiento. Podemos entrenar, podemos hacer todo lo posible, pero nunca tenemos la certeza si vamos a ganar el partido, si vamos a clasificar. No tenemos la certeza, porque tenemos muchos factores que no tenemos bajo control, ¿verdad? Y obviamente nos centramos en los que sí. Entonces, yo soy de la visión de que los que estamos en el deporte, y aún más en el alto rendimiento, deporte igual, puede ser deporte wellness, deporte de salud, igual, me parece que esas personas están con herramientas muy importantes, pero los de el alto rendimiento un escalón un poquito más. Entonces, estos 5 aspectos que estoy acá por desarrollar son los que normalmente utilizan estas herramientas los deportistas a su favor, y creo que en el contexto que estamos ahorita puede ser bastante útil también para las personas o la población no deportista. Vamos a empezar con el miedo. El miedo es una de las emociones primitivas que tenemos en el ser humano. Es una emoción que no goza de mucha popularidad, es una emoción que normalmente no nos gusta hablar, no nos gusta sentir, pero debo decir que es una emoción primaria. Imaginemos que las emociones son como la paleta de colores. Tenemos colores primarios, secundarios, etcétera. Conforme se va mezclando, salen nuevas matices, nuevas tonalidades. Dentro de las emociones primarias, el miedo tiene su lugar. Las emociones primarias estamos hablando que son la felicidad, la tristeza, el enojo y el miedo. Esos son los 4. Entonces, desde un punto de vista evolutivo, gracias al miedo, hoy en día estamos acá. Porque el miedo es no más ni menos que un sistema de supervivencia, es un sistema de alerta, que cuando detectamos un escenario, un contexto amenazante de peligro, sea este real o imaginario, ahí es donde quiero hacer un énfasis, entonces nos da la opción de responder de 3 maneras. Cuando percibimos miedo, podemos luchar. Cuando sentimos miedo, podemos huir. Y cuando sentimos miedo, podemos quedar paralizados. ¿Okay? Entonces, la pregunta que la mayoría puede hacer, bueno, Luis Diego, ¿cuál es la respuesta correcta de las 3? Acá no hay respuesta buena ni hay respuesta mala. Acá hay respuesta funcional o respuesta disfuncional. Es decir, ¿cuál de estas 3 me sirve, me funciona ahorita y cuál no tanto para este momento? Entonces, voy a poner brevemente ejemplos de la cotidianidad y después los hablamos del deporte. Por ejemplo, hace poco, este ejemplo lo daba muy seguido, pero ahorita más que nunca, aquí por lo menos llegó la noticia de un video que grabó unas mexicanas que estaban en un bosque en México y se les acercó un oso, o sea, un oso pardo, y se les acercó y se quedaron las mexicanas tranquilas, les dio chance de grabar algunas y se quedaron ahí sin hacer ningún movimiento. El oso se acercó, se le guindó, la olió, la tocó y se fue. Impresionante. Ahora, la respuesta al miedo ahí fue totalmente funcional, porque fue el parálisis. O sea, se paralizaron para no hacer mucha llamada atención al oso, y si hubiesen elegido la huida, es posible que el oso le gane, las atrapa y pues las mata. Y si hubiesen elegido la lucha sin tener las herramientas para poder, pues, de ser el caso, defenderse el oso como debe ser, tampoco. Eligieron la mejor, que fue el parálisis ante ese momento, ¿sí? Después,
si pensamos de otro ejemplo cotidiano, de la segunda opción, que es la huida, por ejemplo, muchas veces cuando estamos en relaciones afectivas y queremos terminar una relación, cuando la queremos terminar o nos sentamos, hablamos y la terminamos, o bien esperamos a que algo pase, que la persona se equivoque y ahí aprovecho para terminar la relación. Ese es un ejemplo de huida, ¿no? Porque no estoy hablando, no estoy afrontando y estoy esperando que algo suceda para poder irme, o bien yo causo que esto no funcione, dejo de hablar, le dejo de visitar a la persona, etcétera, y estoy huyendo a la situación. Y el tercer ejemplo de lucha en la vida cotidiana es cuando queremos emprender, ahora que por ahí hablaba con Matías, que está en su emprendimiento, y queremos buscar opciones, vamos para adelante, buscamos soluciones, buscamos alternativas, eso es una escogencia de lucha. Esa es de la vida cotidiana. Ahora, en el deporte, en el fútbol, por ejemplo, ¿cómo sabemos que un deportista nos está luchando en el campo y que está sintiendo miedo? Ojo que el miedo no se va, entendamos. La antesala de estar en un estado, modo lucha, combativo, que es el que necesitamos en los deportistas, es el miedo. O sea, necesita primero sentir miedo para estar en modo lucha. Entonces, cuando elige la lucha el futbolista, es aquel que está buscando, pidiendo la bola, haciendo los movimientos, el que está dando instrucciones, ese está luchando. Ahora, ¿cómo sabemos quién está huyendo? Muchas veces, por poner un ejemplo, ocurre que los jugadores inconscientemente se automarcan, ¿eh? Entonces, se pone muy cerca de rivales, por ejemplo, y el mensaje que están enviando ahí es, no me pasen el balón. ¿Ok? Esa es una respuesta de huida. Ahora, ¿cuál es el parálisis en el deporte? Podríamos pensar en un portero que en un tiro de esquina típico ni sale por el balón ni se queda debajo o en el territorio que corresponde. Se queda en la mitad, no sabe qué hacer. O cuando un remate se queda ahí y no hace movimiento gestual. Ahí está eligiendo el parálisis, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, el miedo hoy en día está presente en todos. Esas habilidades, todo ese miedo de poder elegir el modo lucha o el de huida o el parálisis, está en poder ser lo más asertivo y funcional posible. Ahora, termino con el miedo poniendo el ejemplo real a nivel pandemia. Aquí en Costa Rica, al menos cuando llegó en marzo, final de marzo, inicios de abril, la primera reacción, a pesar de, al sentir el país miedo, fue huida. ¿Por qué? Porque nos dijeron cuarentena, confinamiento. Ahí estamos huyendo. Porque no tenemos idea todavía, información de que con qué estamos, contra quién estamos jugando, contra quién estamos peleando. Pues vamos para atrás. Esto pasa mucho en el fútbol también, ya vamos a hacer la analogía. Entonces, vamos a todo el mundo en casa, ahí estamos huyendo del peligro. Cuando ya estudiamos el fenómeno del COVID, ya sabemos que el distanciamiento de 2 metros, y sabemos que el agua y jabón, y sabemos, vamos de vuelta. Ahí ya estamos luchando. Estamos eligiendo luchar, porque nos estamos armando y estamos luchando contra el virus de esa manera. Y quedarse paralizado son las personas de que pueden estar afuera sin tomar las medidas o con muchos miedos y ni salen porque tienen mucho miedo, o estando afuera no toman las medidas correspondientes. ¿Okay? Muy bien, por ahí ya dejo el miedo y espero que haya quedado un poco claro. Pusimos ejemplos cotidianos, ejemplos deportivos y ejemplos frente a la pandemia. ¿Okay? Ahora vamos con el tema de la ansiedad. La ansiedad es una de las emociones más conocidas en el ámbito del deporte. Es una de las más citadas, manifestadas ahorita en tiempos de pandemia. ¿Qué tiene la ansiedad? ¿Cuál es el combustible de la ansiedad? Es la incertidumbre. ¿Okay? La incertidumbre es la gasolina de la ansiedad. Cuando no tenemos certeza, activamos ansiedad. Ahora, ansiedad tiene en la literatura el estigma de ser una emoción negativa. Pero como les digo, mi visión al menos es de no hablar de emociones positivas o negativas, sino emociones funcionales o disfuncionales, o emociones adaptativas o desadaptativas. Pero le tildan que es normalmente una emoción negativa. Bueno, sabemos que el combustible de incertidumbre, y una forma muy sencilla de poder definir la ansiedad sin entrar en mucho tecnicismo, ansiedad se puede decir que es el exceso de futuro. Cuando tenemos la cabeza situada en el futuro, normalmente aparece ansiedad porque no tenemos certeza
de qué es lo que va a pasar. O bien, muchas veces la gente se va con un exceso de pasado, pero ahí no aparece, ahí aparece también ansiedad, pero también puede aparecer una situación o una variante que es la depresión. Cuando estamos instalados en el pasado y decimos, ay, qué chiva que era antes, qué bueno que estaba antes, antes podía entrenar, antes podía, y vivimos de situaciones del pasado, no tiene nada de malo recordar, pero cuando nos instalamos en el pasado, podemos provocar depresión. Entonces, ansiedad, exceso de futuro. ¿Por qué exceso de futuro ahorita? Porque queremos ya estar en los meses o días necesarios cuando esto termine o tengamos control absoluto sobre él. Eso es una característica ahorita de la población general. En el deporte, ¿por qué? Porque efectivamente frente a un partido, frente a un torneo, todos queremos participar, todos queremos minutos, los jugadores quieren hacer bien su tarea, quieren hacer sus goles, quieren hacer sus tapadas, quieren clasificar, quieren ganar. Entonces, la ansiedad está muy presente en el ámbito deportivo también, y los deportistas de élite saben, no, aquí normalmente me piden, Luis Diego, llegan a consulta de deportistas, ¿quieres que tengo ansiedad? Durante la competencia, ¿cómo hago para quitarme esto de encima? Entonces yo les digo, mira, yo lo que te puedo colaborar es a rendir al máximo con ansiedad, no sin ansiedad, porque eso no va a pasar. Entonces, es tener el grado óptimo de ansiedad que me permita que sea un estado de alerta, que ni más ni menos me deje en alerta para poder desarrollar y que no se sobrepase, ¿no? Muy bien, vamos con el tercero, que son focos atencionales. Los focos atencionales están muy presentes hoy en día, en el sentido que tenemos que elegir, como hablaba anteriormente, qué fuente de información, qué tipo de supermercado, qué tipo de acciones voy a visitar, etc. En el deporte tenemos que pensar en que tenemos una serie de, o una más bien avalancha de estímulos en los partidos, por ejemplo, que el deportista tiene que ser muy, muy eficaz en qué estímulos selecciono para prestar mi atención ahí y hacer bien mi tarea, o si selecciono algunos que me alejan de hacer una buena tarea, ¿no? En este caso, tenemos que centrarnos en las medidas que estamos ahorita hablando, del distanciamiento, la careta, la mascarilla, etcétera, de salir lo menos posible y a los aspectos básicos, supermercado, etcétera, farmacia, y eso es, ahí tenemos que estar el foco de atención. En las noticias veraces para estar al tanto de lo que pasa, pero cuando empezamos a tirar la atención en todo lo que nos dicen, todo lo que nos mandan en WhatsApp o todo lo que vemos en Facebook, se hace más complejo. Entonces, el foco atencional es importante ahorita y es importante en el deporte. La adaptación. La adaptación es esa capacidad que tenemos para poder equilibrar los recursos que tenemos nosotros, en el caso del deporte, técnicos, tácticos, físicos y mentales, qué recursos tenemos frente a la situación que tenemos enfrente, por delante. O sea, ¿qué vamos a afrontar? ¿Qué partido? ¿Qué torneo? ¿Qué recursos tenemos? Ajustar esos recursos para que pueda darle al clavo a la situación que tenemos enfrente, eso es adaptación. El famoso Darwin decía que no se adapta ni el más fuerte ni el más inteligente, sino justamente quien logra variar, quien logra cambiar su situación personal frente al entorno. Entonces, normalmente en la escuela nos dicen que quién gana la selva, el más fuerte. Por ahí la universidad nos dice que gana el más inteligente. Pero por ahí Darwin nos dice, no es tanto el más inteligente y más fuerte, sino quien logra adaptarse a lo que tiene enfrente, ¿no? Entonces, esto sobra decir que en el deporte es del día a día y ahorita es un gran reto que tenemos, el adaptar nuestras situaciones económicas, familiares, laborales, etcétera, a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y resiliencia es una de las variables que está en boga, es una de las variables que están más fuertes. Yo la tomo siempre en cuenta para poder darle criterio a cuerpos técnicos y demás del aparato psíquico del jugador, porque ocupamos que en este caso los seleccionados sean y posean habilidades de resiliencia. ¿Qué resiliencia? 3 pasos. La resiliencia es la capacidad de, 1, afrontar, 2, superar y 3, salir fortalecido de la adversidad. La resiliencia es la capacidad de transformar los aspectos adversos, las dificultades, en oportunidades, en aprendizajes.
Este término viene de la ingeniería de la metalurgia, del ámbito de los metales. Básicamente, los metales o los elementos que son resilientes son aquellos que soportan un peso, una presión mayor a la que está hecho ese material. Entonces, son como hasta cierto punto flexibles y otra vez vuelven a su posición original. Pensemos en el Terminator, ¿no? En la famosa película, por lo menos en la 2, que le dan, se desintegra y otra vez vuelve y se une y se integra. Esa es esa capacidad. Esta variable fue estudiada mucho en el ámbito de psicología social, con básicamente niños que quedaron huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial, que hicieron para poder sobreponerse, etc. Ahí se centró mucho este concepto de la psicología social, pasó mucho a la psicología del deporte. ¿Okay? Entonces, hoy en día estamos en una situación adversa, sobra decir, y esa capacidad de afrontar, de superar y salir fortalecidos va a ser importantísima. Y en el deporte es requisito sí o sí para los que están en el campo de élite. ¿Okay? Muy bien. Ahora, antes de ceder yo un poco la palabra, voy a hablar de una variable que ha sido de las más golpeadas en el mundo del deporte y también el de no deporte, que es la famosa motivación. ¿Okay? Motivación viene del latín movere, que significa movimiento. Entonces, por eso siempre se ha dicho que la motivación del deportista es como el motor, ¿no? Es el motor del deportista. La parte física, pues es su carrocería, ¿verdad? Pero si la carrocería, las llantas, todo está perfecto, decorado de lujo a lo interno, pero si hay un desperfecto en el motor, ese Ferrari no anda, no camina. Y ese es justamente el aparato de la motivación. Ahora, cuando hablamos de motivación, hablamos de que tiene que ver con deseos, con esos deseos genuinos, verdaderos, que tienen cada uno de las personas en el ámbito deportivo o no deportivo. ¿Cuál es el deseo que tenemos ahorita generalizado? Que esto acabe. O sea, queremos que esto se acabe para ayer, ¿no? Y deseamos que ninguno de los nuestros amigos, familiares sean afectados y por supuesto que no haya una consecuencia fatal. Esos son los deseos y que están muy ligados con la motivación. La motivación tiene que ver con las necesidades. ¿Qué necesito yo para poder afrontar, para poder superar esto? ¿Por qué necesito yo el fútbol? ¿Por qué me hace falta tanto regresar al campo? ¿Qué necesito yo de esto? Tiene que ver mucho con el tema de motivación en el deportista y en la situación actual que estamos viviendo. No podemos hablar de motivación si no hablamos de metas. Tiene que tener eso muy presente. Es que eso traeme. O sea, no hay motivación si no hay metas. Entonces, ahorita lo que estoy trabajando con los deportistas es en redireccionar, en borrar y poder reescribir esas metas que tenían estipuladas para el 2020 y 2021, dado que muchas competencias como las Olimpiadas estaban pues pensadas para fechas próximas y ahora los deportistas no saben qué hacer, ni tener certeza, etcétera. Es replantear un poco. No se acabaron, simplemente se borran y se vuelven a escribir. Y por último, tener en cuenta, esto es una teoría un poco más compleja, pero yo lo simplifico de la siguiente manera. La motivación tiene que ver con aquel deportista que piensa ser el mejor o aquel deportista que quiere ser mejor. Y acá tenemos dos diferenciaciones, una diferenciación importante. La visión de ser el mejor y de ser mejor. A ver, cuando el deportista quiere ser el mejor, normalmente eso lo hablamos y lo vemos en el deporte de élite. Hay una competencia feroz y se lucha por estar en los primeros lugares, por quedar campeones, por quedar goleadores, etc. Normalmente en divisiones menores se habla o se prefiere que esté un poco más invertido, que se piense que la motivación esté más en ser mejor, en esa mejora continua, más de rendimiento, no de resultado. Y lo que se reconoce o lo que se recomienda es tener un balance entre ese motorcito, que es que sea mejor competitivamente hablando que el otro, y ser mejor yo mismo, mejorando aspectos siempre. Entonces, acá igual el tema de pandemia aplica. O sea, queremos ser el mejor país que maneja la pandemia, queremos ser el mejor municipio allá en Argentina que maneja, queremos ser el mejor que, los mejores que nuestra familia manejan esto, que aplican las medidas, etc.
Y también podemos pensar en ser mejores, que creo que este virus nos ha invitado a hacer eso. O sea, estamos en la vorágine del día a día y nos ha invitado a poder ver de qué manera podemos mejorar nosotros, relaciones, ideas laborales, familia, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, esta la pongo porque creo que es una de las variables que también ha sido muy afectadas, tanto para la población deportista y no deportista. Entonces, acá les tiro el balón y de manera escrita, sea por el chat o bien, si gustan abrir el micrófono, la pregunta que quiero hacer es, bueno, de lo que hemos hablado, entonces, ¿qué tanto se parece al fútbol, el deporte en general, a la realidad actual? O sea, en realidad estamos tan disparejos, estamos tan desacostumbrados, los que hemos estado en deporte élite y en el fútbol, por ejemplo, a lo que estamos viendo ahorita. Mi mensaje es que con estas variables y conceptos que acabamos de hablar, si en realidad dista mucho, se parece mucho a lo que en el día a día se suele vivir en el fútbol de alto rendimiento, ¿no? Y acá de hecho voy a salirme un poquito para tirarle la pelota a los que tengan gusto. Ahí, por ahí, del profe Marcelo levanta la mano. Marcelo, habilita nomás el micrófono, Marcelo. Gracias, Nico. No, gracias. Interesante, Diego, muy relacionado lo que estamos viviendo con lo que se vive en el fútbol. Yo me quiero enfocar porque tengo una duda en el bloque anterior donde hablabas de resiliencia, y es algo que es una palabra que yo la uso mucho. Y me gustaría que me la aclares un poco más, porque la palabra resiliencia va pegada, como bien dijiste, a los dramas que tienen las personas en determinados momentos. Pero en el fútbol, ¿hay momentos resilientes? En el fútbol, los jugadores pasan por momentos complejos que para ellos parecen fulminantes. Esa es mi pregunta, Luis. Perfecto. Más que tal vez, profe Marcelo, lo que hablaría más es si son personas o jugadores resilientes, porque en los momentos podemos ponerle la etiqueta que son neutrales. O sea, vos estás dirigiendo un partido y ese partido, para los 11 que tenés en el campo, para uno puede decir, el jugador de manera inconsciente hace esta evaluación. Tengo los recursos suficientes para afrontar este reto, este partido que está súper difícil. Aquel que dice que cuento con los recursos suficientes, entonces podemos decir que es una persona resiliente porque tiene las armas para vencer esta situación adversa, que es el partido, ¿no? Entonces, el significado, el grado de dificultad, de adversidad, o bien si es adverso, ¿no? Se lo da al jugador al momento. Entonces, no podemos hablar que el momento es resiliente, sino si la persona, si el sujeto es resiliente o no. Porque la situación del partido es neutral. Para mí es pan comido. Para el novato que está debutando y quiere hacer todo bien, no sabe qué hacer. Para quien se está retirando, está tranqui porque ya tiene toda su estabilidad. Entonces, es el mismo partido, pero tiene diferentes interpretaciones para todo, ¿no? Entonces, la resiliencia se ve, profe, como si fuese un músculo, ¿ok? Hay gente que nace con una facilidad, por ejemplo, hablemos de cualidades de velocidad. Hay gente que nace rápida, con las fibras blancas y tal, ¿no? Pero si yo no soy rápido, puedo entrenar a ser un poco más rápido, controlando peso, técnica de salida, de gesto de correr, etc. Hay gente que nace resiliente, o sea, gente que ya son duros, traen su escudo desde que están naciendo, ¿no? Esto es así. Y hay otros que tienen un escudo más pequeño que le pueden ir adheriendo diferentes componentes que le pueden abarcar más de las situaciones de la vida, ¿no? Entonces, la resiliencia se ve como una habilidad y por ende, para ser habilidad se entrena y como se entrena se mejora, ¿no? Entonces, hay otras posturas que hablan, profe Marcelo, que la resiliencia lo ven como un rasgo de personalidad, ¿eh? Hay un autor francés que me gusta mucho que habla que la persona resiliente asemeja el mecanismo de un resorte. Cuando le dejamos caer un peso, una piedra a un resorte, el resorte va hacia abajo, ¿sí? Cuando se retira la piedra, el resorte sube con más fuerza
de la que bajó, ¿no? Entonces, la persona resiliente asemeja el mecanismo de resorte porque viene a la situación adversa, complicada, boom, nos desestabiliza, pero eso es justamente lo que necesitó para poder, boom, dispararse e ir más fuerte, ¿no? Entonces, esa también me llama la atención. No sé si por ahí te contesté. Sí, sí, claramente. Quiere decir que no todas las personas tenemos la misma capacidad de resiliencia para cualquiera de las condiciones de vida, ya sea el deportista de alto rendimiento, de mediano rendimiento, de hecho, desde la cuna. se ha relacionado, porque eso se ha investigado mucho, qué tienen, cómo se puede entrenar esto. Entonces, han identificado que las personas resilientes, por ejemplo, utilizan mucho el sentido del humor, ¿eh? Y esta sí que es infalible. No es hacer un chiste siempre, sino poder reírse, poder disfrutar, sonreír un momento. Eso correlaciona con las personas que poseen mucha habilidad de resiliencia. 2, somos seres sociales. Y también se habla que para ser resiliente necesitamos tener una red de apoyo, o sea, diferentes puntos de apoyo, familia, pareja, amigos, compañeros. No existe aquella leyenda del llanero solitario, o sea, somos seres sociales y ocupamos siempre un punto, 2, 3 de apoyo. Entonces, las personas resilientes tienen gente con quien se acompañan también, ¿no? Y número 3, se ha visto que también las personas resilientes tienen una dosis un poquito más alta de optimismo, que el optimismo es un rasgo de personalidad, que por supuesto el antónimo pesimismo, del optimismo es el pesimismo. Entonces suelen puntuar las personas resilientes con una dosis un poquito más alta de optimismo. El viejo dilema, que si vemos el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Aquellas personas lo ven un poquito medio lleno. Perfecto, Luis, clarísimo, muy amable. Con todo gusto, creo que ahí Matías tenía... Sí, Luis Diego, primero tenemos 2 preguntas. Listo. Antes de la... Mati, vamos por orden, ¿sí? Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo poder ayudar a un futbolista que sufre de ansiedad? Muy bien. Como les digo, la pregunta muy amplia, obviamente para poder darle al clavo al caso que menciona, que nos pregunta, habría que hacer una valoración de entrevista y tal, pero al menos puedo mencionar algunas cosas generales, ¿ok? A ver, la ansiedad, como les decía, es una emoción negativa, entre comillas, y tiene 3 tipos de respuestas. La ansiedad tiene una respuesta cognitiva, tiene una respuesta somática y una respuesta motora. ¿Okay? La respuesta cognitiva a la ansiedad tiene que ver con los pensamientos, con nuestro sistema de creencias, con la memoria, etc. Entonces, básicamente, el deportista ansioso es el, y si fallo, y no quiero quedar mal, y si hacen estas sopas en la cabeza, eso tiene que ver con ansiedad cognitiva. Todo el tema de pensamientos irracionales que suelen tener, ¿eh? También tenemos la opción de la ansiedad somática, que son respuestas fisiológicas involuntarias. Es decir, sudoración excesiva en la piel, frecuencia cardíaca alta, bajo control de esfínteres, le da más ganas de orinar, de ir a defecar, etc. Entonces, ahí se manifiesta la ansiedad somática. Y tiene la última cara, que es la ansiedad motora, que es la tensión muscular. Entonces, muchas veces dicen, es que siento como que estoy engarrotado, no puedo hacer bien los movimientos. O la típica temblorina, ¿no? Entonces, hay que identificar, para quien nos pregunta, normalmente cuál es el tipo de ansiedad que suele presentar el deportista, si es más cognitiva, somática o motora, y de acuerdo, una vez que tengamos identificado el tipo de manifestación, ahí se activa el protocolo según sea necesario. Por ejemplo, en la parte cognitiva, al ser de pensamientos, racionalizamos pensamientos con ellos. Y voy a hacer un ejercicio acá. Normalmente el futbolista tiene el concepto, la percepción, la creencia, que si los primeros 2, 3 balones que toca son buenos, el asunto va bien. Si se equivoca en los primeros 2, 3 pases, no ando, no mi partido, ¿no? Entonces, agarramos el futbolista y le decimos, bueno, vamos a racionalizar eso. ¿Cuántas veces en un partido, en promedio, crees vos que entra en contacto el jugador o entras vos en contacto con el balón, ¿no? Bueno, acá lo podemos hacer abierto, a ver si nos puede responder la persona o quien sea. En promedio, un número alto. ¿Cuántas veces en promedio el futbolista entra en contacto con el balón en un partido?
Yo sé que depende de la posición, de los minutos, del tipo de partido, pero lancemos un número loco para finalidades del ejercicio ahorita. ¿Okay? ¿Quién da un número? Aproximadamente. Luis Diego, el fútbol tiene 90 minutos reglamentarios y más o menos entre 65 y 70 efectivos. Y se considera de que un jugador toca más o menos promedio 2 minutos de ese tiempo efectivo de juego. Así que, correcto, es un factor tiempo. Efectivamente es el factor tiempo que dice Lea, pero número de veces. En esos 2 minutos, ¿cuántas veces toca? En estos momentos, promedio. En mi cabeza, si tiro un número... 8 o 10. Perdón 8, que interrumpa. Es muy sí. relativo, Claro. relativo por la participación del jugador. Hay que ver qué participación tiene dentro del juego el jugador. Es muy relativo. Claro, pero si agarramos, ahorita no quiero, digamos, la parte científica, quiero nada más el dato de si agarramos y le metemos a la licuadora a los defensas, a los medios, tal, y tenemos que sacar un promedio de cuántas veces, más o menos, entra en contacto un jugador en un partido, cuántas veces. Entre 20 y 30 veces. Entre 20 y 30 veces. 20, 30, ok. Me quedo con el 30. Muy bien, 20, 30, más o menos. Y obviamente todas las posturas, y acá nos podemos sentar. Aquí Leandro nos dio algo que está probado, que es el tema de los 2 minutos por ahí, o menos, ¿verdad? Y como dice el profe Marcelo, es muy relativo, depende, pero manejemos que 20, 30 veces, 30, ¿ok? Entonces, como estamos hablando de que si la ansiedad es cognitiva y ayudamos a racionalizar esto con el futbolista, si pensamos de que son 30 veces que yo puedo entrar en contacto con el balón y las primeras 1, 2, 3 no lo hice bien, ¿cuántas oportunidades me quedan? Me quedan 27 en caso de 3 errores. Entonces, tengo 27, esto es un ejercicio, un hipotético, ¿no? Entonces, tengo 27 oportunidades para poder hacer bien, tomar una buena decisión con el balón. Pues sí, ¿y esas 3 son suficientes? Bueno, sí, 27, bueno, entonces, efectivamente se va a procurar que los primeros 2, 3 te generen confianza y lo hagas bien. A eso se va y buenísimo. Pero no te me caigas mentalmente si a los primeros 2, 3 no te va bien. Porque tenés en promedio 20 y tantas opciones para hacerlo. Ahora, sigamos racionalizando con el jugador. Estoy hablando con un caso hipotético acá enfrente, ¿no? Bien, esas son las veces, 20, 30, puede ser más, puede ser menos. Ahora, vámonos al factor tiempo que dijo Leandro. Son 2 minutos, más o menos, menos que entre en contacto el jugador con el balón. Entonces, si esos minutos efectivos, que son mucho más que 2, quiere decir que el juego del futbolista está con balón o sin balón. Oh, bueno, está sin balón. O sea, es más lo que yo tengo que pensar en dónde me tengo que mover, qué tengo que hacer sin balón, que con el balón. Y igualmente, las veces que tengo balón, que son 20 a 30, si me equivoco, 2, 3, no sé si me sigue. El tema es racionalizar esto con el futbolista y diga, pues bueno, entonces al final la conclusión es, eso que vos te está martillando la cabeza, tiene sentido, merece la pena, le tratamos de transformar, de cambiar, y que sea más buenos, ya una herramienta ya prefabricada, sino acá voy que me toca mucho más oportunidades y voy porque el partido tiene que ver más con movimientos y no estar en contacto con balón. Es un caso que sea ansiedad cognitiva, ansiedad somática, respuestas fisiológicas involuntarias. La número 1 que siempre se trabaja son temas de respiración, técnicas de respiración, por ejemplo. Y en el tema motor, la estrategia general básicamente tiene que ver con estiramientos, con movimientos que puedan aliviar y darle la tensión óptima al músculo. Entonces, me alargué un poco más a la cognitiva porque es la más frecuente junto a la somática. A la pregunta de cómo trabajar la ansiedad con un deportista. Entonces, es un poco general, te habría que conocer el caso puntual de la persona que pregunta. Perdón, yo hice la pregunta, Alejandro es mi nombre. Perdón que puse el micrófono, perdón por el atrevimiento a todos los profes. ¿Sabe cuál es la pregunta que quise hacer yo? Dale. ¿Cómo ayudar a un profesional
que sufre de trastorno de ansiedad, que por general en el fútbol los profesionales no lo dicen o no son tratados con psicólogos, ¿tá? Por lo menos los casos que yo conozco. En este momento de la pandemia, con el que no pueden entrenar, que cada profe le daba trabajo por Zoom, el aislamiento lo sufren mucho. Yo estoy en otra provincia, igual que en Salta, que acá sí se puede jugar al fútbol 5, pero bueno, el profesional no está acostumbrado. ¿Cómo ayudarlo a tratar para bajar ese grado de ansiedad? Esa era mi pregunta, perdón si me expresé mal. Muchas gracias. No te preocupes, más bien yo traté de abarcar todo porque como no te da claro, pero ya hablaste más puntual. A ver, si primero de todo me decís que ya posiblemente tenga que ver con un caso clínico, acá hay que diferenciar que la psicología del deporte, como fue la mayoría de mi respuesta, va mucho hacia el rendimiento, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos con esta situación en cancha, en entrenamiento, como en competencia? Si hablas que ya es un cuadro clínico, eso no hay ningún problema, pero ya ahí más oportuno tiene que ser un psicólogo clínico, porque si máxime si ya pues tiene un diagnóstico o algo, porque si básicamente para que sea un trastorno tiene que ocurrir en la mayoría de aspectos de su ámbito de vida, es decir, pasa en casa, esos ataques o esas sensaciones pasan en el campo de juego, pasan cuando está estudiando, pasan cuando está en el carro, o sea, ya es un tema muy generalizado. Si, por ejemplo, ese puede ser el caso, pues tiene que haber un trabajo más clínico en donde no solo vamos a ayudar en la parte deportiva, que fue la que yo más me expresé, sino en la parte general. Ahora, sí me meto un poco en lo que dijiste de los jugadores que si tienen ya este diagnóstico y además están en casa, que fue lo que dijiste, pues se hace más complejo. Entonces, yo lo que trato de hacerles ver es, primero que todo, bueno, ya en la segunda parte de la charla, lo voy a decir, pero va a quemar ya, no importa, lo repito después, el tema de la aceptación, ¿no? Acá tenemos que decir, no puedo quedarme en que ya quiero como fuese antes, ya quiero que estar entrenando como antes, es la realidad, lo que tenemos hoy es esto. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para seguir conectado con el fútbol, que es lo que más me gusta? Entonces, como dijiste, los profes están mandando los trabajos para que puedan hacer en casa lo que puedan según a los recursos. Ahora, yo te recomiendo, no sé si es entrenador o PF, pero es importante conocer el entorno del jugador. Si el PF le envía el programa a hacerte este ejercicio y no sabemos cómo está el tema de salud de la familia, el tema laboral, qué recursos tiene en casa para hacer ese ejercicio. O sea, debemos que conocer un poco el entorno porque la mejor voluntad del cuerpo técnico está, que es mantenerte en forma hasta donde podamos ayudarte. Pero si desconocemos esa realidad, podemos elevar y disparar esa ansiedad, ¿entendés? Entonces, algunas veces por querer hacer una paloma no sale un sapo. Entonces es importante conocer el entorno real que esté viviendo el jugador, ¿no? Entonces, en caso que le envíe el plan, pues que tenga los recursos suficientes para ello. Explotar la tecnología, creo que es nuestra mejor aliada, Alejandro. Es decir, ahorita lo estamos entrenando en cancha, pero vamos a hacer análisis de videos. Y si vos sos lateral, por decir algo, el jugador entonces vamos a ver, quiero que me analices este partido, este otro, tal, me digas características, que ponerlos a trabajar. Hay que poner algo que sea efectivamente, que sume en su labor cuando regresemos al campo nuevo, pero que esté enchufado todavía al deporte. Esa es la parte táctica. La parte técnica igual. O sea, con que tenga una pared enfrente, se puede hacer muchas cosas. Ya yo no me meto, diferentes ejercicios, y tengo un balón, pues se puede hacer, perfeccionar, depurar algunas habilidades. Entonces, el mensaje general para el deportista ansioso que está en casa es tratar de transformar, de poder convertir en lo que tiene los recursos en casa, como ese famoso dicho de la sabiduría popular, si del cielo te caen limones, hay que aprender a hacer limonada, ¿no? ¿Qué tengo en casa que pueda serme útil para poder mantenerme en un rango mínimo de mis habilidades físicas, técnicas, tácticas y mentales, para que cuando regrese al campo tenga un colchón y que no me afecte tanto ese desbalance, ¿no? Obviamente el tema familia es importante, hay que saber el tema pareja, o sea, el tema muy amplio, pero espero haberte sumado algo. Sí, ya muchísimas gracias. Esa era la pregunta. Muy amable. Bueno, con gusto. Bueno, Luis Diego, tenemos acá una pregunta de
el profe Abraham Jure, un profesor de acá Escuchame, Nico. muy reconocido. Sí. Nico, yo preferiría que esa pregunta la haga Abraham. Yo quiero que participe. Sí, lo estaba presentando. Porque realmente es un exponente para todos nosotros, es un profe con una trayectoria tremenda, muy representativo de todo el ambiente deportivo, y sabemos de todo su bagaje a lo largo de todos estos años. Entonces yo quisiera que Abraham intervenga, porque seguramente va a ser enriquecedor para todos. Buenas noches. Primero agradecer, gracias Gustavo, Leo y licenciado Luis Diego Hernández. No termino nunca de enriquecerme más de las 66 cursos que hice, y el 50% de psicología en el deporte. Jamás termino de aprender, ha sido muy rico. Lo que va haciendo ha sido muy rico, y esto me despierta dudas. Alguien me dijo que cuando un curso despierta dudas es porque ha estado bueno. Y me ha despertado en lo poco que he escuchado dudas, y la vejez con la memoria me hace olvidar, por eso fui anotando algunas y empiezo por el final. Con respecto a los 3 primeros toques, como ejemplo que daba usted de algunos jugadores, y que dicen, si hago los 3 primeros toques me va mal, y si todo viene bien, ¿por qué le dieran tanta importancia? Es porque fueron intuidos que esos 3 primeros toques, o que son cabaleros, tienen cábala, o me pongo el calzón al revés, o qué sé yo, y tienen, entre comillas, no sé cómo llamarle, el miedo ese de que el entrenador me está mirando y ya me vio que pateé las 3 primeras mal y me va a sacar o me va a cambiar, ¿no? Y eso les influye, y tal vez si el mensaje fuera distinto y decir, no te preocupes, que las 3 primeras vienen mal, pero lo que nos interesa a nosotros es el final, que los 3 últimos toques sean los buenos, por ahí la mentalidad de los jugadores cambiaría, y eso se hace en la formación, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto si ahí es una influencia fuerte del entrenador en su formación, y decirle, tranquilo, te salió mal, hiciste las cosas bien, aunque salieron mal, te necesitamos ahí, pero que las 3 últimas sean las buenas, para no ponerle presión, que es lo que generalmente la presión es lo que hace que fallemos lo que quiere la élite, ¿no es cierto? Los jugadores que son además profesionales y que no estamos preparados, digamos, los profesionales ni los que están en el alto rendimiento, para el no exitismo. Estamos preparados para ser el mejor y no para ser mejor. Tampoco lo formamos para eso, porque ahora, ¿cómo se adapta o se hace maleable en esta situación un futbolista profesional? Es decir, ¿qué puedo hacer? Ahora dice, ¿no es cierto? Porque no han sido preparados. Es tanto que los comités olímpicos nacionales de muchos países están preparando el retiro de los deportistas olímpicos, que le han dedicado toda su vida y después no tienen dónde insertarse en la sociedad, o luego de algún accidente serio, ¿no? Bueno, así que ese era ¿no? Y lo más difícil es aceptarnos que no vamos a ser iguales de aquí en adelante nunca, ¿sí? O seremos iguales físicamente, pero no mentalmente, o seremos iguales mentalmente y físicamente, pero con mucho más cuidado ahora, y previendo algún futuro de adaptación mejor, ¿no? Pero mi pregunta técnica era sobre la resiliencia. Pregunto si es posible planificar un entrenamiento para que los deportistas puedan ser resilientes, para que sean resilientes en situaciones adversas, y si tiene que ver también con su personalidad o su carácter personal de manera genética, o se puede realmente entrenarlos y ponerlos dentro de una planificación deportiva entre los otros campos que se ponen, que es el físico, el técnico, el estratégico, el psicológico, nutricional y todas esas cosas. Gracias. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. No, gracias a usted por su participación, muy de acuerdo. Prácticamente todo lo que citaba, y ahí pues fui tomando un poco nota y espero responderte puntualmente lo que decías. A ver, tocaste el tema de cábalas. Esto también entra un poco la cultura. Hay culturas donde se hacen más cábalas o son más creyencieros y tal. En psicología del deporte recomendamos los rituales, no las cábalas. O sea, porque básicamente, como vos dijiste, si me pongo el calzoncillo a la suerte o no, eso está muy poco en mi control. Entonces, si se me pierde, si me lo roban, ¿qué hago? Ya no voy a jugar bien, ¿no? Entonces, se habla más de rituales, que son gestos, ¿verdad?, ya construidos, que se pueden hacer con el deportista. Esto en tenis es muy frecuente. Se observa mucho a Nadal. Nadal es como el rey de los rituales, ¿no? Frente a diferentes golpes, etc. Entonces, de cambio, idealmente, como dijiste, la cábala se la cambiamos al deportista por el ritual, ¿ok? Si cuando decide que este asunto del pensamiento de si fallo 1, 2, las primeras 3,
si hay intervención, hay influencia del entrenador, hay 100% de influencia. Estoy de acuerdo con vos. O sea, porque esto es construido, o sea, esto es aprendido, este concepto es aprendido. Y ahí entra el tema de la cultura que estamos la mayoría inmersos, que es una cultura exitista, es una cultura resultadista. Ahí en Argentina tengo entendido que es más fuerte todavía. O sea, es mucho peso, ¿verdad? El tema de ser el mejor y no ser mejor. Ahí sin duda la balanza se inclina más al ser el mejor siempre, que no tengo nada en contra. Pero dependiendo de las etapas, ¿verdad? Hay que darle el equilibrio de coda. Entonces, claro que el entrenador tiene ahí una influencia importantísima, en donde dependiendo del discurso del entrenador previo, construido en esas situaciones, el jugador va a saber a priori que si no me hice bien el pase o tal, pues voy a tener y tengo el respaldo del entrenador y tengo el respaldo de mis compañeros. Pero no solo nos quedamos ahí, señor, sino que podemos hablar de la familia, ¿eh? O sea, que eso es el entrenador, pero en casa, el papá y la mamá, yo he estado trabajando ahorita con un seleccionado a nivel preolímpico, porque tiene una proyección enorme en selección mayor, y una de las mayores presiones, que vos hablaste también de ese concepto, está en casa. O sea, el temor tremendo que tienes que darle mal al papá, ¿eh? Entonces, claro, eso se va descubriendo con el trabajo. Cuando llegamos al punto, ya detectamos eso, se empieza a trabajar y tenemos que involucrar al papá. Dichosamente lo hemos estado haciendo bien y la familia ha tenido la disposición a hacer cambios. Pero es increíble, o sea, el jugador lo vemos en el campo, pero tiene tentáculos por doquier, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el tema de papá o de familia. Hablaste del tema de presión, que lo acabo de mencionar también. La presión, una manera muy sencilla de definirla es, el deportista percibe, el futbolista percibe presión en el momento que piensa que le pide más de lo que puede dar. Cuando percibe que me están pidiendo más de lo que puedo dar, mi entrenador, mis compañeros o la demanda del partido per se, aparece presión. Entonces, la presión es buena o es mala, depende. Y yo pongo en este ejemplo el balón de fútbol, que el balón se asemeja mucho a la cabeza, ¿no? Entonces yo les pongo en las sesiones grupales, les pongo a los futbolistas, ok, este es un balón de fútbol y les pongo 3 balones. Uno con una presión baja de balón, uno con una presión muy alta y otro con una presión óptima. Entonces, a ver, hagan series con el balón con la presión baja. No se puede, es muy difícil, ¿Se sienten cómodos? No, ok. Hagan cabecitas con el balón con presión altísima. ¡Ay, qué dolor de cabeza! Es un martillo, tal. No. Háganla con esto. Juguemos balón con el balón que tiene la presión óptima. Entonces, ¿el futbolista tiene que tener presión? Sí. El futbolista élite es aquel que toma decisiones correctas bajo presión. Por eso cobra lo que cobra. Porque no todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces hace la presión con la medida justa, una sana dosis de presión. Y eso es lo que hay que enseñar y trabajar para que lo equilibre, ¿no? Mencionaste también el tema, ya la pregunta puntual de la resiliencia, si puede ser integrada en el entrenamiento 100%. Se habla mucho de la carga física del entrenamiento, volumen por intensidad, en intensidad no, pero se habla de la carga psicológica también del entrenamiento. Y tiene que ver con lo que estás diciendo, la carga psicológica no más ni menos de los componentes estresores que tienen los ejercicios versus los recursos que tienen los futbolistas. ¿Cuál es una carga psicológica? Por ejemplo, el tiempo. Cuando los ponemos a hacer un determinado ejercicio y les limitamos el tiempo como un baloncesto, ¿no? Tienen 20 segundos para anotar. Bueno, les sometemos a una jugada y tienen tantos segundos y tienen que resolver, por ejemplo. Otra carga psicológica, las limitaciones del campo, espacios reducidos, tal, es incomodarlos. Como dicen ustedes popularmente, es romperle las pelotas. O sea, ¿cómo le vamos a romper las pelotas a los jugadores? ¿No? Eso es la carga psicológica que, básicamente, ¿cómo estamos entrenando resiliencia? Sí, porque resiliencia es el factor estresante, el factor adverso. Y entonces le tiramos situaciones adversas y observamos cómo reaccionan. Yo como psicólogo estoy ahí observando en los gestos, observando el lenguaje corporal. Ustedes están observando la parte técnica, táctica, tal. ¿Quién se siente cómodo cuando está en una situación adversa? ¿Quién no se siente cómodo? ¿Quién apechuga responsabilidad? ¿Quién lanza responsabilidad? ¿Quién lidera? ¿Quién es la voz cantante? ¿Quién se queda más callado?
toda esa información la estamos viendo y después la compartimos con cuerpo técnico, ¿no? Entonces, sí, la buena noticia es que sí se trabaja, sí se entrena. Y lo último, para responderte, que hablaste sobre el retiro del deportista, me encanta, porque esa es una de la línea de investigación relativamente modernas en la psicología del deporte, porque normalmente no se le prepara a los deportistas para el retiro. Eso ya ha estado cambiando. Dijiste una gran verdad, que los deportistas olímpicos, por ejemplo, se dedican toda su vida a hacer eso, y cuando se retiran del deporte, choca con la realidad del mundo, porque el deportista más o menos se retira a los 30 años, en la década de los 30, puede ser hasta menos, dependiendo de la modalidad deportiva. Es decir, la década de los 30 es una de las décadas más productivas del ser humano. Y ahí, en el mundo del deporte, ya no vale nada. Ya sos inútil, ya estás fuera. Entonces, hay un cambio tan drástico, ¿verdad? De la burbuja donde vivían, que era la burbuja del deporte, a la de la vida real, que ya algo a pedir, y sí, y experiencia, yo soy medallista de oro olímpico de tiro olímpico, ajá, y, o sea, ¿qué has hecho? O sea, y choca con el mercado laboral, ¿no? Por eso es importantísimo que lo acompañe con estudio y demás. Pero bueno, ahí hicieron un poco la intervención tuya. Muchas gracias, don Luis. Me queda algo porque sé que hay otras preguntas ahí. Quisiera saber su opinión, si es acertado, en las etapas de formación, ya no hablemos de profesionales, si es acertado para entrenar el tema este de la resiliencia o de incomodarlos, el sacrificar algunos eventos a sabiendas que no van a triunfar, no van a ganar, digamos, enseñarles cómo a perder, ¿no? Y solamente en mi concepto puedo simular eso en una competencia real, no puedo simularlo, dice, vamos a simular que es una competencia porque no está nervioso, no tiene esa presión de la que hablamos. Entonces, mi duda es, según su opinión, si es correcto algunos eventos en la etapa de formación, sacrificarlos en los resultados para que logren ser más resilientes, ¿no? Y con eso no interrumpo más. Altamente recomendable. Tienen que vivir, esa es la vida misma. El fútbol es un extracto de la vida misma. En el fútbol se llora, se ríe igual en la vida, ¿no? Y tiene que haber, tiene que suceder esos eventos para que aprendan, como bien dijiste, a aprender a perder y aprender a ganar. Y esa es la vida misma. Entonces, tienen que someterse a eso. Y cuando pierden, tienen que enojarse, tienen que llorar, y esas emociones tienen que validarse, tienen que vivirlas. Eso sí, hay que saber darles la forma y el tiempo oportuno a la emoción, porque si salen de cancha, van a la casa, rompen la puerta, tiran, le roban, ¿sabes? O sea, no está mal sentir enojo, no está mal estar triste, y súper válido. El tema es cómo vas a gestionar esa emoción, qué camino, qué curso le vas a dar, y si va a echar raíces o no va a echar raíces. Ese es el problema. Pues si te quedas enojado todo el fin de semana, una semana, 2 semanas, ahí estás en un problema. Pero enojarse, llorar, badalear, bien. Ganaste, estar feliz, brincar, tal, bien. Eso tiene que pasar, como bien dijiste, en una medida sutil, si son más peques, ¿verdad? Más pequeños, pero la competencia tiene que darse, siempre tienen que saber aprender y aprender a aprender. Totalmente de acuerdo con vos. Muy bien. Bien, parece que se le tildó a Leo. No. Bueno, queríamos... bien, Leo, presentalo nomás. Yo le quiero dar también pie ahí a Mati, que recién levantaba la mano. ¿Y por qué le quiero dar pie? Porque, bueno, Mati, al igual que Marcelo, que Fernando, que yo, hemos sido todos compañeros de Luis Diego. Entonces, Mati, adelante con tu pregunta, hacela directamente, así podés entrar en relación ahí con Luisito. Gracias, Lea. Buenas tardes. Simplemente era sobre la ansiedad y, bueno, en la elaboración de las preguntas que se hicieron y cómo la respondió Luis, así que ya fue evacuada, básicamente, así que muy, muy bien. Perfecto. Gracias, Mati. No, gracias a vos, Luisito. Bueno, más que nada, no sé cómo lo ven ustedes, pero se está tornando tremendamente interesante la charla, muy enriquecedora. Lamentablemente tenemos que dar estos turnos para que no se superpongan los audios y nada, pero sería muy bueno estar todos en un mismo lugar y discutir y dar todas las opiniones e intervenciones que tienen para hacer.
De este modo, le doy el turno al profe José Luis, ¿sí? Que quería hacer una intervención. Por favor, profe José Luis, habilite el micrófono. Gracias a todos. Y gracias a vos, Luis Diego, muy interesante tu postura. Yo quería aportar desde la psicología social y desde la dinámica grupal, digamos, porque hay una mirada que vos tomaste un montón de aspectos que son de la problemática individual, como es lo que hace la psicología. Yo tuve la suerte de dirigir alto rendimiento, pero en balonmano, en handball, equipos de primera división y selecciones argentinas. Y para nosotros, que trabajamos mucho lo actitudinal y mucho la dinámica grupal, muchísimo la dinámica grupal, sobre todo en deportes donde cada vez se necesita o se trabaja sobre la máxima agresividad controlada. Nuestro deporte es de mucho contacto físico y donde si no tenés control emocional, te vas. Desde ahí es que me parece que es interesante entender dos cosas. Primero, para nosotros, y hablo en nosotros porque no estoy poniendo ni juzgando tu mirada, sino que digo cómo lo tomamos nosotros porque es una tarea bastante, el handball es bastante particular en ese sentido. Primero, no trabajamos competencias individuales, sí desde la técnica y la táctica, pero a la hora de trabajar la resiliencia, todo esto que estábamos hablando, lo hacemos como tratar de conseguir competencias colectivas. Sobre todo mirando dos cosas. Primero, que la definición de grupo para la psicología social tiene en cuenta tiempo, espacio y tarea en común, que es lo típico, pero además le agrega, Pichon, Rivière, le agrega dos elementos, que es la mutua representación interna, que vendría a ser como, ¿qué espero yo del otro? Por ejemplo, yo con Leandro solamente hemos chateado una vez, y yo medianamente intuyo cosas, espero cosas de él y él de mí, aunque no nos conozcamos, pero es como un mundo intuitivo, y se teje ahí un pequeño vínculo. Bueno, esto para Pichon es fundamental, que es la mutua representación interna grupal, todo el grupo, con los suplentes, con todo el equipo. Y por otro lado, dice él, complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. ¿Qué roles se juegan en la dinámica grupal? ¿Quién es el que ante tal situación pone huevo, pide más énfasis, cuál se deprime, cuál? Es decir, y eso es lo que forma, vos lo nombraste en un momento, pero lo referiste a la familia, la red vincular que sostiene la trama del equipo. Fundamental para el alto rendimiento. Es decir, cuanto más mística tiene el grupo, cuanto más cohesión emocional tiene, mayor compromiso. Y desde ahí, Pichon tiene una alegoría muy interesante que dice que nosotros hablamos del anillo y nos comprometemos cuando el nivel del vínculo con mi pareja es tan alto que yo decido comprometer. Aquí alude a que el compromiso sí o sí tiene un fuerte componente emocional, vincular, de afecto. Entonces, ese afecto tiene que circular. Difícilmente podamos tener un equipo de alto rendimiento donde están todos peleados o donde hay dos o tres que hacen camarillas por su lado. Desde ese lugar me parece que es interesante enriquecer tu mirada, digamos, porque me parece, coincido totalmente en lo que vos dijiste, Luis, pero me parece que hay en la vida grupal, y todos hemos tenido grupos, en los que no sé por qué fluye, bueno, eso se llama, para Pichon lo estudia y habla de la tele, el tono emotivo del grupo, que sí o sí tengo que trabajar para que sea alto. Porque si ese tono emotivo es alto, yo puedo conseguir muchas más cosas. Porque tengo banca dentro del mismo grupo. Me equivoco y el mismo grupo ya me está alentando. Entonces, es como que la resiliencia está ahí permanentemente, en el mismo grupo, que se autoayuda, que se autoenergiza, digamos, ¿sí? Bueno, eso solo. Gracias. No, espectacular, sí, efectivamente le diste una óptica mucho más amplia la parte social, y bueno, un grande como Pichon Rivière, súper respetado y leído, de hecho uno de los primeros que trabajó en fútbol, creo yo, este tema grupal, y es un must, es un sí, que hay que leerlo, y excelente que lo trajiste a colación. Efectivamente, la parte actitudinal, esa es una de las variables que siempre se nombra, ¿no?
un equipo con actitud, ese jugador no tiene actitud, sí tiene actitud. Bueno, ¿qué es actitud? Es algo que siempre me gusta definir con los equipos, ¿verdad? Para todos estar en la misma página. Una de las formas que he encontrado la mayoría de deportistas, hemos coincidido, con los que he trabajado, es pues definir actitud, que es muy complejo igual, pero es una propuesta, no la mejor, no la peor, es una propuesta, como la congruencia entre lo que se piense, se siente y se hace, ¿no? Esto es una visión un poco más cognitiva conductual, que es un poco el eje donde yo más me apoyo, que entendemos el deportista que es tridimensionalmente, ¿no? La parte cognitiva, emocional y conductual. Entonces, actitud es ser congruente con lo que pienso, siento y hago, ¿no? Entonces, buscar esa congruencia individual y a la postre, pues colectiva. Ahora, vos das al punto total sobre la dinámica grupal, o sea, deportes colectivos y también mal llamados individuales, porque entiendo que es una nomenclatura, ¿verdad? Más que todo las ciencias del movimiento humano, que deportes colectivos individuales, con oposición, sin oposición, etcétera. Pero individual no hay nada, o sea, siempre estamos en interacción con el entrenador. En natación, que trabajo mucho nadadores también, pues están con sus compañeros entrenando, ¿no? Entonces, ese individual es para debate. Pero bueno, esa dinámica grupal que vos mencionás, que es súper importante, y ahí se deriva la famosa variable de cohesión, ¿no? Que normalmente se trabaja en las que dijiste, la cohesión grupal, tanto de tarea como emocional o social, ¿no? Tiene que ver, ojalá, un balance, y para esto siempre ocupamos mucho herramientas como los sociogramas, ¿verdad? Que nos permite indagar, hacer una radiografía del grupo y con preguntas como ¿cuál es tu jugador? ¿A cuál compañero elegirías para poder sacar un partido difícil? Ah, yo escojo a José Luis. Bien. ¿A cuál compañero no elegirías? Ah, yo no elijo a Luis Diego. Ok, listo. Entonces, ahí podemos extraer líderes de tarea, positivos o negativos, ¿no? ¿Cómo poder extraer líderes positivos o negativos a nivel social, emocional, afectivo, socioafectivo? ¿A cuál compañero vos le contás tus cosas personales? ¿Con quién te sentirías cómodo hablar de cosas personales? ¿Con cuál compañero no te gustaría hablar de cosas personales? ¿Con cuál compañero te gustaría que fueses tu acompañante, tu pareja de habitación en la concentración? ¿Con cuál no? Entonces, hay una serie de preguntas que nos ayuda a extraer también esos líderes positivos, negativos, sociales, afectivos. Entonces, son fundamentales, como bien decís, y eso nos permite tener una especie de radiografía de grupo y poder hacer equipo, porque también acá es importante mencionar que no es lo mismo un colectivo a un grupo, a un equipo. O sea, son cosas distintas. Lo que se propone uno es hacer un equipo, pero para hacer equipo se precisa hacer grupo también. O sea, vamos a ver, en sencillo, no hay equipo sin grupo, ¿me entendés? Y no puede ser al revés, no todos los grupos son equipos, así como para sintetizar esa parte, ¿no? Y por ahí me gustó mucho lo que mencionaste, totalmente de acuerdo con vos, con la máxima agresividad. De hecho, que para un poco, y me meto en terrenos movedizos para mí, que es el psicoanálisis, pero para un poquito la visión psicoanalista del deporte en sí, la sublimación de la agresividad, ¿no? Es una forma de poder manifestar la agresividad innata que tenemos de una manera reglada, aprobada por la sociedad, ¿no? Y ese es el deporte. El fútbol en sí es una guerra reglada. Entonces, los libros más clásicos de psicología del deporte hablan sobre el agón, ¿no? Sobre el agón, el agonista, sobre preparar al deportista para el combate, para el contrario. Y esa es, para mí, José Luis, la piedra angular de la psicología del deporte. Activar esa parte de competencia, de combate, ¿verdad? Controlada, que es lo que bien dijiste, que es muy difícil. Pegarle un chuzazo eléctrico para que combatan, pero siempre en las reglas es complicado. Y ahí es donde entra la personalidad, que unos tienen mayor control o regulación emocional y otros no tanto, ¿no? Entonces, ahí lo hace complejo, pero ahí estoy totalmente de acuerdo con vos. Sobre todo porque los deportes cada vez más no esperan en defensa, sino que atacan desde la defensa. Es decir, la defensa es un ataque sin pelota para nosotros. Entonces, es cada vez más, más concentración y más agresividad controlada, ¿no? Eso. Correcto. Gracias, Diego. No, encantado. Y para terminar con tu concepto de compromiso, que también es una de las Cs que suelo trabajar 100%,
De ahí me apoyo en un colega español que era, las traduce en 4 pasos. O sea, compromiso tiene que ver con capacidad de elección, de elegir, tiene que ver con un deseo, tiene que ver con control y tiene que ver con expectativas. Y te lo resumo rápido con este caso que tuve, no deportista, pero va a servir. Me llega un chico, recién graduado del colegio, y tiene que decidir qué va a estudiar en la universidad. Y la familia tiene bufete de abogados importante en el país, mucho dinero, histórico el bufete, entonces todo apunta que el chico tiene que ser abogado, ¿no? Él quería entrar a la escuela de Bellas Artes, música, teatro, esta nota. Aquí le pusieron todas las etiquetas encima, no te vas a morir de hambre, chanquetudo, o sea, eso inaceptable para la familia. Sacó sus 3 años en la universidad, se graduó de Derecho, llegó y le dijo, papá, mamá, acá está mi título, tome, yo voy a estudiar lo mío. Esa persona nunca estuvo comprometida con el derecho. ¿Por qué? Porque no se compromete quien no elige. O sea, si yo no elijo, no me puedo comprometer. Yo tengo que elegir para comprometerme, ¿sí? De lo contrario, 0. 2, la persona que no controla no se compromete. El nivel locus de control externo era muy bajo en ese momento y no era compatible con lo que él quería. Entonces, quien no se controla, no tiene capacidad de control, no hay compromiso. 3, deseo. Quien no tiene un deseo genuino, verdadero, no se compromete. Este era un deseo externo de la familia. Y 4, expectativas. Quien cumple expectativas externas no tiene compromiso o un compromiso muy bajo y débil. Si cumple con las propias expectativas o encuentra un equilibrio entre las propias y las externas, este se va a comprometer. La pregunta es, entonces, ¿qué pasó? Porque él fue a la universidad, estudió, ganó su título. ¿Cómo me va a decir que no tuvo compromiso? Bueno, él estuvo implicado, que es distinto. Se implicó en la tarea, pero nunca se comprometió. Entonces, implicado, básicamente no estar dando el 100 o estando con mucha deuda en estos 4 rubros, ¿no? Ahí para complementar el concepto que bien nos pusiste. Muchas gracias, José Luis. Tremendo ahí el diálogo entre José Luis y Luis Diego. Bueno, la verdad que para todos espectacular. Les quiero contar, y te interrumpo 2 segundos, Luis Diego, para contarte que ya lo comprometí al profe José Luis Floridia para que desde su rol también de psicólogo nos pueda acompañar uno de estos sábados, así que les cuento a todos que prontamente está dentro de nuestra agenda escucharlo al negro Floridia, como él nos pide que le digamos. Nico, muy bien. ¿cuántas? Ahí está. Bien, queremos invitar ahora al profe Fernando Colombo a que por favor active su micrófono. Ahí te silencié sin querer, Fer. Por favor, si podés activarlo de nuevo. Él quiere hacer una intervención también. Claro. Ahí está. Adelante, Fer. Buenas noches, Juan Diego, un gusto escucharte y observarte. Y bueno, primero mandarte un saludo. Yayo te mandó un saludo, pero no pudo estar. ¡Qué bien! Un grande, Yayo. Gracias, Fernando. No, por favor. Bueno, en realidad quería hacer 2 preguntas, pero voy a hacer una sola. Es con respecto a los aspectos que mencionaste, Luis Diego, de la motivación. Hablaste de motor, hablaste de deseo, de necesidad, de meta y de ser el mejor o ser mejor. Me gustó mucho lo que dijiste de redireccionar las metas. En este momento, voy a hablar en este momento, ¿cómo podríamos nosotros como entrenadores volver al club, estar con el grupo? Porque uno cuando está con el grupo tira objetivos, y cuando los objetivos son muy parejos o son iguales al del grupo, se va a ir formando el equipo. Si no, van a estar cada uno por su lado. ¿Cómo uno podría redireccionar las metas?
Muy bien, excelente, muy puntual. Un saludo igual, fuerte abrazo, profesor Fernando, y gusto escucharle. A ver, vamos a entrar en una estrategia, una técnica clásica del planteamiento de metas. Primero que todo, me gusta tratar de diferenciar entre meta y objetivo, porque muchas veces lo vemos como sinónimo, ¿no? Okay. Sí que son variables hermanas, pero no son las mismas. Y acá en la literatura tenemos visiones opuestas. Y voy a usar tu ejemplo, profe Fernando. Para vos, ¿cuál es la diferencia o cómo podrías definir objetivo y meta? ¿En qué se parecen, en qué se diferencia? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, creo que el objetivo quizás es más corto y la meta es como de un plazo mayor, más largo. Perfecto. Tal cual. Esa visión que vos nos acabas de compartir es la que la gran mayoría también opina, ¿no? Y me incluyo. Hay quienes que lo ven al revés. Hay quienes que creen que las metas son a corto plazo para llegar al gran objetivo. Lo primero que yo le aconsejo es que esa visión que usted tenga sea la misma para sus jugadores. La gran mayoría de la que usted dijo, el objetivo me hace llegar a la meta, ¿no? Pero hay algunos que lo interpretan al revés y lo pueden hacer el ejercicio con sus jugadores. Siempre hay unos que lo ven un poquito al revés. Normalmente tenemos esta visión como una carrera de atletismo, por ejemplo, ¿no? De que vamos cumpliendo los objetivos y para llegar a la meta con la cinta, o en ciclismo, ¿verdad? Que gana la etapa, pues que gane el tema ahí segregado con la etapa es en la meta, pero los días son los objetivos. En fin, ese es el primer punto. Bien, ahora, hay una técnica clásica que se llama la técnica SMART, que viene de la palabra en inglés que significa inteligente. Entonces se habla de metas inteligentes, ¿no? Y esto los gringos, los yankees les gusta mucho, a mí me gusta eso los gringos, que simplifican, sintetizan todo, y en eso me parece muy útil en el deporte. Y básicamente sacan un acrónimo de las letras que componen SMART, sacan 5 características que tienen que tener las metas, ¿no? La número 1 con S es que tienen que ser específicas. Muchas veces hablamos de que le preguntamos a un futbolista, ¿cuál es tu meta para el torneo? Mi meta es ser el mejor, darlo todo. ¿Pero qué es dar todo? O sea, no, mi meta tiene que ser como lateral, tengo que hacer más de 60% de mis llegadas ofensivas, tienen que ser centros efectivos. Bueno, ya son otros 100 pesos, ¿entendés? Entonces, a mayor especificidad, mejor. 2, M, las metas tienen que ser medibles. Si no se mide, no se mejora, ¿no? Entonces, tiene que buscar ser cuantificable al 100%. Tiene que ser alcanzables. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener una dosis sana de dificultad. Es decir, si es muy sencilla, ni me mueve para poder hacerlo. Si es muy difícil, muy elevada, me frustra porque por más esfuerzo que le dedique, le implique, no voy a llegar. Entonces tiene que tener una dosis de dificultad sana. Eso es alcanzable. R, y acá entra, estas últimas dos son las del contexto actual, Fernando. R son revisables. Las metas se tienen que revisar, monitorear constantemente. ¿Por qué? Porque todo lo que planificamos en pretemporada, cuando vos planificas la pretemporada y toda la temporada, te sale al 100% de la planificación. Nunca surgen lesiones, surgen tal, nunca. Entonces, tenemos que constantemente revisar de manera concienzuda, objetiva, no caprichosa. Si nos propusimos estar por arriba de la tabla, de los primeros 3 lugares, o el goleo, o lo que sea, y la cambiamos de manera caprichosa o para que no quedemos mal, eso no es válido. Pero cuando son meritorios, se revisan y se modifican. Y quinto, la T, tiene que estar las metas plasmadas en el tiempo, corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, de estas 5, estaría interesante pegarle un ojo a las que ya tuviste construido pre-COVID, pero la R revisable es la que más se aplica. Entonces, y que fue la que vos dijiste que te llamó la atención, la de modificar, la R de redireccionar también, para seguir la tónica, ¿no? Entonces, cuando yo le hablaría a tus jugadores, no sé de qué edad son, pero posiblemente sean millennials, y es como cuando usamos el Waze, la aplicación del Waze en el celular, que le ponemos un destino final y que me lleve ahí, ¿no?
Cuando el Waze no detectó que hay un desvío, ¿verdad?, en el camino y tenemos que agarrar otra ruta, ¿qué es lo que nos dice la señora el Waze? Redireccionando, nos dice, ¿no? Y trate de buscar otra ruta para llegar al mismo destino. Pues la intervención lo que no contábamos en la carretera era con nuestro invitado inesperado, que es el señor COVID-19. Entonces, llegó, nos trancó, nos puso un obstáculo y tenemos que buscar las vías aleatorias para llegar al mismo destino final, que era lo que sea que haya fue planteado como objetivo o meta general, macro, ¿verdad? Pero vamos a buscar diferentes vías. Y yo, Fernando, le recomiendo que implique, que haga partícipes a los jugadores de esa redirección. A ver, de una manera creativa, en lluvia de ideas, que sean parte de esa redirección, que construyamos juntos, porque nos derribaron esta pared, que la teníamos lista a principio de año. Entonces vamos a rejuntar los bloques que son rescatables y vamos a construir una nueva pared, un nuevo edificio, con bloques nuevos, pero podemos revisar de lo que hemos construido antes, que es útil, que todavía sigue siendo útil. Pero hacerlo en conjunto, generamos el compromiso que hablaba ahora José Luis, y ahí empezamos a amarrar, ¿verdad?, el compromiso, el nuevo compromiso con la nueva realidad que tenemos. No sé si por ahí... Muchas gracias, Luis Diego. Un abrazo. No, con pura todo, vida. Un placer, pura vida. Bien, Luis Diego, tenemos acá también una pregunta de Rodolfo. Rodolfo, ahí habilita el micrófono y hacela nomás a la pregunta. ¿Qué tal, Luis Diego? ¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Buenas. Diego, ahí cuando usted decía que ser el mejor versus ser mejor, yo también pensaba, porque bueno, yo no estoy relacionado con nada del fútbol, pero sí con equipo de trabajos en lo que es respecto a ventas. Y tengo una frase que normalmente utilizo mucho, de que no soy tan bueno, pero estoy entre los mejores. Y la pregunta apuntaba a que la gente sienta que es bueno, pero que no se crea. Y acá la pregunta es si está relacionado con todo esto que estamos hablando, si la humildad es importante o determinante. En cualquier actividad que hagamos, hablo del fútbol o hablo de la vida laboral de cada uno de nosotros, en el caso, en lo mío, ¿no? En la parte laboral. Perfecto, muchas gracias. Me gustó tu frase, creo que te la voy a copiar también. Muy buena. Y con respecto a los equipos, en este caso de ventas, acá es algo muy, muy interesante que trae el deporte, la psicología del deporte, que es extrapolable a cualquier campo y al campo corporativo, laboral o de ventas, 100%, ¿no? Porque comparten presión, con metas, etc. La humildad tiene de raíz latina, la raíz es de una palabra latina que significa tierra. Entonces, humildad es estar siempre con los piecitos en la tierra, y yo esto lo trabajo mucho, Rodolfo, con los porteros, haciendo un poco el paralelo con fútbol, con porteros, porque el portero, la psicología del portero, parte de lo que yo le intento vender y que me compre, es que si haces la mejor tapada, no puedes pensar que sos el mejor, y si haces la peor cagada, hablándolo acá en confianza, no puedes pensar que sos el peor, ¿no? Tenés que mantenerte siempre en una zona gris, en una zona equilibrada, no puede ser el mejor, blanco, blanco, el peor, negro, negro, no puede ser. Entonces, esto va un poco para complementar lo que decís, que estoy de acuerdo, de incorporar la humildad como una especie de equilibrio, ¿no? Es lo que nos llega a hacer la pesa, que no nos vayamos para arriba. Esto lo trabajaba esta semana con un portero de primera división. Tenemos que construir la pesa para que no te eleve, no te vayas por las nubes, pero tampoco tengas cerca la pala, que agarres y te enterres debajo de la tierra, ¿me entendés? O sea, no ocupamos ni el globo ni la pala, vetados. Esto estar siempre en el nivel de la tierra con esa dosis que decís de humildad, pero con ese espíritu de superación, con esa motivación, que es lo que en tu caso hace que los
los que tenés a cargo pues te vendan, que busquen clientes, que sean perseverantes, ¿no? Que es un ingrediente también importante. Pero totalmente de acuerdo con vos, la humildad tiene que ir de la mano con la predisposición de ser mejor o ser el mejor, ¿no? Disculpen, voy a acotar algo Muchas que a gracias. mí personalmente me parece que te puede servir, Rodolfo, y tiene que ver con una amistad que tuve muy importante con la mamá de un amigo que era una sobreviviente de la bomba de Nagasaki. Y mirando su manera de vivir, una vez le pregunté qué significaba la humildad para ellos, porque lo veía como parte de su vida cotidiana de un japonés. Y ella me dijo que a ellos le enseñan desde chiquitito que la humildad es muy parecida a una planta de arroz, que para nosotros es muy similar a la del trigo, ¿no? Pero, y digo, ¿qué tiene que ver? No le entendía yo al principio, y me dice, porque la espiga de arroz está cargada de granos. Cuanto más cargada está la espina, que es delgadita, igual que la del trigo, cuanto más cargada está de granos, más se mece agradeciéndole a la tierra todos los frutos que tiene. La que no tiene grano es altiva y no Qué sirve buena, para nada. qué buena. Me parece que es buena para tenerlo Claro. como una definición de vida. Gracias, José Gracias. Luis. Me la Muchas llevo gracias. también. Gracias a ambos, muy enriquecedor las respuestas y el ejemplo, José Luis. Muy bien. Bueno, buenísimo todo lo que nos estamos llevando. Todos Sí, acá, sí, creo. sí. Bueno, quiero invitarlo de nuevo al profe Abraham Jure, que tenía una pregunta. Es la última pregunta que nos queda y después podemos avanzar un poquito más, Luis Diego, si te parece. Sí, para sí, la última, para hacer el cierre y listo. Profe Abraham. Ahí está. Ya no me acuerdo, creo que la escribí la pregunta, ni me la Sí. acuerdo. La Sí, vejez. ya la busco. Perdón. Muy lindo, muchas gracias, aprovecho para agradecer. Excelente, excelente. Un placer a ustedes. Un placer, gracias. Muy rico. Bueno, seguimos, si te parece, Luis Diego. Listo, para hacer el cierre entonces voy a regresar otra vez a compartir pantalla. Vamos a ver. Ok. Y habíamos quedado acá haciendo la pregunta que ya hemos disertado todos. Y básicamente, y acá voy más rápido porque creo que ya abarcamos todo. Básicamente, haciendo el paralelo, ¿no? El del deporte, siempre hay que estudiar e identificar el rival. En este caso, nuestro rival es el COVID-19, que tiene características como, número uno, es invisible, eso nos jode mucho. Imagínense tener un partido, una lucha contra alguien que no puede ver, pues complicado. Es un rival altamente contagioso, lo cual lo hace también muy complicado, y es un rival que cambia, que muta, ¿no? Entonces, estamos afrontando un partido de vida, de salud, complicado, en donde lo mismo que se aplica en el deporte, de aceptar la situación, porque lo contrario de la aceptación es resistirnos. Y existe la máxima aquella que dice que todo lo que resiste, persiste, ¿no? Y aparte nos demanda, son altas demandas de estrés, demandas altas emocionales, son facturas muy altas cuando nos resistimos. Entonces, aceptamos la situación. Una vez que aceptamos, empezamos a la fase de adaptación, es decir, ¿qué recursos? Hacemos un inventario de recursos sociales, emocionales, cognitivos. ¿Qué es lo que tenemos ahorita para afrontar esa situación y afrontar ese rival que tenemos enfrente? Y una vez que ajustamos, calibramos por medio de esa adaptación, ponemos en marcha, ejecutamos la acción por medio de todos los protocolos ya preestablecidos de salud, con los contactos que quiera hacer con la familia a distancia, por la tecnología, es activar ya el plan de acuerdo a los dos pasos anteriores, la aceptación y la adaptación, ¿no? Después, pues una de las buenas noticias es que siempre tenemos ese libre albedrío, esa capacidad de elección, ¿verdad? Y tenemos ante este rival, ante este partido,
Podemos elegir idealmente los factores que tenemos bajo nuestro control y no aquellos de los que no tanto, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿qué tengo bajo mi control? Te puedo controlar el número de veces que salgo de casa. Puedo controlar hacia dónde voy cuando salgo de casa. Puedo controlar la distancia que tenga con las personas alrededor. Puedo controlar si uso la mascarilla o no. Puedo controlar las fuentes de información que visito. Entonces, si apuntamos a los aspectos que tenemos bajo control, posiblemente nos va a ayudar a disminuir temas como ansiedad, ¿verdad? Que nos ha perjudicado, nos sigue perjudicando como en estos tiempos. Y bueno, el compromiso que ahí ya lo introdujo José Luis de una manera pues, bastante amplia, por ahí le pego unas pinceladas. También es importante el compromiso, ese espíritu solidario que tiene que prevalecer en los equipos, esa solidaridad, cuando decía José Luis, frente al error. O sea, si hay un valor que tiene que estar presente en un equipo, hay mucho respeto, honestidad, tal, pero la solidaridad es fundamental. Porque tienen que estar ahí cuando no estás bien, no andás, cuando estás ante el error, ¿verdad? Y también cuando estamos en vacas gordas, pues todos disfrutar, todos a comer, ¿no? Entonces el tema es que cuando dice, por acá hay un dicho que dice que cuando llueve que todo el mundo se moje, ¿no? O sea, que todo el mundo disfrute, pero también cuando nos llueve las malas, pues hay que afrontar, hay que apechugar. Entonces, tenemos la capacidad de elegir, idealmente con aspectos que controlamos y un compromiso alto, ¿no? Y bueno, siempre es interesante tomar referencias de situaciones adversas que hemos vivido de nuestra propia experiencia. O sea, cuáles son los aros de fuego que hemos pasado a nivel personal, llámese académico, afectivo, con una pareja, laboral. O sea, todos hemos en nuestra historia de vida, pues, tenido la posibilidad de pasar aros de fuego, ¿no? Entonces, hacer esa revisión para ver qué hicimos, con quién contamos, cómo lo logramos, qué necesitamos, en ese momento de qué echamos mano, siempre es interesante para poder replantear la estrategia del presente y poder también colaborar en nuestra autoconfianza. Las experiencias inspiradoras de los demás también son acá importantes. Acá en Costa Rica están entrevistando mucho a un deportista, a un atleta, que se llama Junior Oporta, con una historia de vida impresionante, de adversidad, desde que estaba en el vientre de su madre. Y cuando escuchamos historias de superación, como las que nos acaba de compartir también José Luis, de esta señora sobreviviente de la bomba nuclear y tal, mira lo que nos dejó el tema del arroz, ¿no? La planta del arroz. Entonces, este tipo de cosas, cuando vemos experiencias de gente, también es importante para afrontar la situación actual. Y bueno, también está el reto de descubrir nuevas soluciones. Y ahí está ese gran reto de la ciencia, ¿no? Bueno, qué soluciones, qué vacunas, qué medicinas, qué estrategias sociales también, no solo orgánicas, fisiológicas, sino ¿será que el COVID está desnudando a la sociedad, a las características de la sociedad actual? ¿Será que el COVID es impresionante ver las imágenes de ciudades como Madrid, cuando los animales de la vida silvestre empiezan a bajar, cuando estuvo la cuarentena, cuando estuvo el confinamiento a tope, los animales caminando en la ciudad? O sea, es un mensaje muy fuerte, y una oportunidad muy fuerte de reflexionar, porque el COVID nos vino a desconectar, entre comillas, pero quizás nos vino a conectar también con las personas que teníamos más cerca. La tecnología súper curiosa, estamos en almuerzos, en temas sociales de familia, de equipos, y se supone que la tecnología del celular es para cortar distancias, pero resulta que nos las aleja más bien. Porque estamos con los demás cerca en casa comiendo, pero estamos conectados con los que estamos más lejos. Es una paradoja interesante, ¿no? Entonces, para reflexionar. Y bueno, para finalizar con una máxima del deporte, del fútbol, que es el partido a partido, ¿no? Esa es una muy clásica, hoy muy sonada por el Cholo Simeone, ¿no? En su Atlético de Madrid, de ir el partido a partido. Y esto es igual, esto es el día a día. Si nos centramos en lo que pasemos hoy, lo que tenemos hoy, para efectivamente llegar a la meta, que hablaba Fernando, de ese largo plazo, de esa
esa meta final del camino, pues tenemos que modificar nuestro presente para poder llegar a la meta que queremos, que es llegar saludables, con el menor grado de afectación posible a nosotros, a los nuestros, ¿verdad? Con vida, con trabajo, con salud, etc. Usted le pone el nombre que quiera a esa meta, teniendo la premisa de partido a partido, que se da mucho en el deporte y ahora en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, termino con esta. A mí Henry Ford es uno de los que siempre me ha gustado, estos personajes icónicos de la historia. Me tiro todos los documentales en History Channel y demás de él, me encanta, innovador, y tiene esta que dice: cuando todo parezca que está en contra de ti, recuerda que el avión despega contra el viento y no a favor de él, ¿no? Entonces, un tipo revolucionario, un tipo innovador, que es lo que ocupamos ahorita de esas mentes creativas que están ahorita por surgir y que están surgiendo, ¿no? Pero bueno, ese sería un poco lo que tenía preparado para ustedes. Me voy súper contento, la verdad, porque me encantó. Solo me faltó tener un mate acá al lado mío también, o tener una cerveza, un buen asado, un buen vino, porque la verdad el complemento de ustedes ha sido fenomenal, me ha hecho sentir en casa, la verdad, y muy, muy a gusto de haber compartido, y les agradezco mucho la participación también. Yo soy de los que creen que esto es útil, es provechoso, ¿verdad? Siempre y cuando todos podamos aportar y sumar, y yo creo que me llevo más de lo que les traje, porque anoté por todo lado, y eso es positivo también. Así que eso sería mi participación. Muchísimas gracias. Bueno, Luis Diego, muchas gracias. Leo, si tenés algo que agregar, te doy la palabra también. Antes de eso, decirles una breve cosa. Yo voy a dejar en la parte del chat el número de teléfono del grupo de WhatsApp que hemos armado para ya tener un grupo fijo en donde vamos a pasar y vamos a mantenerlos informados de todas estas capacitaciones que estábamos llevando a cabo. Así que el que quiera sumarse a ese grupo, después manda un mensaje y yo lo agrego, no hay ningún problema. Y los que ya están invitados a quedarse. ¿Sí? Nada más. Leo, todo tuyo. Leo, la verdad decía y pensaba hace un ratito, decía porque intenté hablar y no me di cuenta. Decir que estuvo ahí Nico rápido y salió a tapar ese hueco. Contentísimos, Luis Diego, la verdad es hermoso escucharte, y no solamente escucharte a vos, sino también escuchar a toda la gente que intervino, que como decís vos, solo hizo más rica esta charla. Ojalá podamos seguir manteniendo esto en el tiempo. Creo que es una excelente forma de ser todos mejores profesionales a través de la adquisición o por lo menos de escuchar nuevas experiencias. La verdad que me voy muy contento, al igual que vos y seguramente toda la gente que está escuchando. Yo te quiero agradecer también en nombre de la Dirección de Deportes, que un poco es la cara y la dirección que nos permite transmitir todo esto. Así que, Luis Diego, desde ya, un abrazo gigante, un agradecimiento tremendo. Te felicito, realmente fue una presentación brillante. Y, gente, decirles a ustedes también muchas gracias por la presencia. Tenemos una reunión, pero repleta de profesionales con una tremenda trayectoria, con muchos años en la espalda, y eso hace que todas estas actividades salgan como salieron en el día de hoy. Les dejo un abrazo grande, que tengan todos... Leo, disculpa antes que te corte ahí, Marce quiere agregar algo. Perfecto, a ver, vamos, Marce. Gracias, Leandro. Un poco contarles rápidamente, no soy de los más escuetos, pero Luis Diego, para contarles un poquitito la historia de cómo nosotros lo conocimos y demás. Cuando llegamos a Costa Rica, bueno, él es el psicólogo de la Federación Costarricense, donde se ocupa de trabajar tanto por momentos con la selección mayor, pero con todas las otras selecciones que están dentro de la Federación Costarricense de Fútbol. Y cuando nosotros llegamos, bueno, lo conocimos al Diego,
con Matías, que somos los primeros que llegamos a Costa Rica. Y yo llegué con una idea distinta de trabajo, donde le expliqué un poquito a Diego de la manera que yo quería que él se incorporara con nosotros. Esto lo quiero contar para mostrar la clase de profesional que fue, muy lejos de ponerse en contra, porque no es normal para en el caso nuestro, argentinos, ir a trabajar al extranjero, no es normal que los recibimientos sean eufóricos, y más cuando es el tema laboral, porque es como ver una amenaza, digamos, cada vez que llega una persona a trabajar es una amenaza. Entonces Diego se acomodó al pedido nuestro, y a lo largo del tiempo, considero yo, y creo que con el equipo en general, se terminó acomodando y terminó trabajando, pero increíblemente muy bien con nosotros, y aportando cuestiones, ya en los 2 últimos años, me parece, de Diego, y estando cerca nuestros, donde hemos podido rescatar una carga de trabajo a nivel prácticamente social, deportivo social, que hemos sacado una cantidad de información para que los chicos puedan tener mejor rendimiento a nivel selección, planteando todos estos aspectos que él lo ha marcado hoy en un momento específico, pero en el otro momento también, porque Costa Rica tiene muchas adversidades. Entonces, me imagino qué jugador puede ser el que nombraste hace un rato, que tiene inconvenientes porque no le quiere fallar al papá. Entonces, nada, agradecerte, Diego, la presentación fue brillante, la participación de los otros profes, el profe Abraham, que es un fenómeno en gimnasia deportiva. Bueno, ya es la segunda vez que lo escucho a José Luis, me encanta porque son las personas de las que uno aprende, Fernando Colombo ni hablar, y todos los que participaron, porque te dejan cosas. Y nada, Luis, gracias Mae, por lo bien que te has portado con nosotros, agradecerlo públicamente acá en mi tierra, y tener las puertas abiertas para cuando vos desees, y nada más que eso. Muy lindo verte y muy lindo escucharte, porque aprendemos todo el tiempo. Muchas gracias, y será hasta que la pandemia nos deje vernos de nuevo. Así es. Bueno, muchísimas gracias de verdad, profe Marcelo, por esas palabras. De verdad que pues, me hace sentir muy feliz de que tuvieron esa perspectiva, esa opinión de cuando yo me presenté para ponerme en sus órdenes y los demás. Y efectivamente, bien dijiste, pues cada entrenador tiene su visión, y uno como psicólogo es un eslabón más de la cadena del cuerpo técnico, y pues se tiene que adaptar. Lo hablé mucho hoy, ¿no? La capacidad de adaptación. Yo soy el primero que tengo que hacer lo que predico, ¿no? Y creo que me gratifica mucho que así le haya parecido. Igual súper encantado de poder verlos por acá. Hay otro hijo también, un saludo para él, y al resto de tu familia, a Leandro, a Gustavo, a Nico, a todos los que participaron, José Luis, don Abraham, es decir, todos los que estuvieron ahí. Acá estoy viendo en el chat mucha gente agradeciendo con buenas palabras, y eso es lo que uno se lleva y lo que más gratifica. Y eso no, para todo lo demás está Mastercard, ¿no? Y sí, la promoción, pero que eso no lo paga el dinero, ¿no? Y eso es lo más bonito, de verdad que sí. Así que todos creo que complacido, yo muy complacido, superó las expectativas de lo que pensaba que podía, cómo interactuar, o cómo, totalmente superado, y muy agradecido, la verdad que sí. Y por supuesto, siempre a las órdenes de todos, y los mejores éxitos para el resto de las charlas que vienen, y nada, lo mejor, de verdad, todo lo mejor para ustedes. Gracias Luis, mucho más contento todavía ahora que nos decís cómo te sentiste y que realmente la pasaste bien. Quiero contarles a todos, aprovecho que están juntitos, que el sábado que viene lo vamos a tener a Oscar Senclusen, una persona, un profe con mucha trayectoria en la natación. Va a estar hablando un poco de la innovación y la gestión en las actividades acuáticas. Así que queda ya establecida la invitación para que el sábado estemos escuchando acerca de otra disciplina, otro deporte, otro tema. La idea es seguir enriqueciendo nuestra profesión. Les dejo un abrazo gigante
Bueno, Lea, nada más si se puede lo de la foto, si se puede, ¿eh? Sí, sí, claro, hacemos una foto. A ver, ¿cómo querés que hagamos la foto, Luis? No, básicamente como los que puedan habilitar la cámara para poder hacer un screenshot, porque me gustaría llevar como recuerdo de esta experiencia y también eventualmente pues, publicarla en redes, porque la verdad que fue muy gratificante y pues para tomarnos ahí. Y obviamente yo se lo paso también a Leandro, en dado caso que guste tenerla, porque para mí ha sido una excelente experiencia y muy bonito recuerdo. Así que pues al conteo, si gustan, voy a tomar la foto. Vamos a ver acá. Vamos, 1, 2 y... Vamos, falta gente, ¿verdad? Se está conectando gente, vamos a esperar. Hay que ser Gustavo, Ricardo Ibáñez, Ricardito, Mansur, toda gente conocida de Jujuy. Qué bien. Qué lindo. Muy bien, muy bien. Ok, entonces yo creo que ya estamos ahí con la mayoría. Bueno, vamos, 3, 2, 1 y estamos. Eso sería. Más bien, muchas gracias por habilitar sus cámaras y esto ya me lo llevo yo de recuerdo y lo voy a compartir. Muchas gracias Luis Diego. No, un placer, a ustedes. Abrazo grande, gente, tengan todos muy buen fin de semana. Muchas gracias por la presencia. Gracias, Leandro. Saludos a todos. Saludos a todos. Chao, Robertito. Chao.